Es un mes que la verdad que tendría que llamarnos a la reflexión de distintas situaciones que se producen lamentablemente a diario, como es el maltrato físico, emocional, económico a las personas mayores. Proponen esta fecha para que justamente los estados, las organizaciones civiles, las organizaciones públicas y privadas hablemos sobre este tema de lo que es el abuso y el maltrato para que podamos disminuir y erradicar en algún momento, ojalá. Pero bueno, tiene que ver con eso. Por eso, desde el Ministerio de Salud hemos pensado una serie de actividades con los equipos que trabajan con personas mayores. Hay otras actividades para la familia, hay otras actividades para los alumnos, que va a ser el otro jueves, que espero que aunque sea un ratito pueda llegar. Vamos a ir, vamos a estar. Porque creo que es importante que en la currícula de aquellos que se forman profesionalmente, psicología, medicina, enfermería, kinesiología, sepan de ciertos temas como lo que es los adultos mayores para saber cómo tratarlos, porque vos que trabajas desde otro lado de los medios, que los ves y sabes que es totalmente distinto, ¿no? El cómo trabajar con ellos, abordarlos, porque lamentablemente también hay como prejuicios en los estudiantes, en los profesionales en formación, de que dicen, bueno, pero los viejitos no hacen nada, los viejitos los tengamos quietitos, no vaya a ser que se enfermen, no vaya a salir en invierno, no vaya a ser que le vaya a dar una fiebre, gripe, lo que sea. Y también tiene que ver con maltrato. Totalmente. Lamentablemente. Estamos en un mes bastante lindo, movidito por el tema de lo que es el maltrato del adulto mayor. ¿Dónde vos están en salud mental? De ahí sale todo lo que están haciendo, ¿no? Directamente. Sí, exactamente. En el 2023, con la licenciada Adriana Cortese, hemos decidido crear el área y esta línea de trabajo de adultos mayores y salud mental. Y bueno, desde ese momento se ha creado un dispositivo, que es el dispositivo asistencial con el que hoy contamos en el Centro de Salud Mental, del cual forma parte un equipo interdisciplinario. Además de Adriana, hay educadoras para la salud, hay trabajadoras sociales, enfermeros y otros psicólogos que también colaboran con esa temática. Pero creo que lo más rico y lo más importante es que hemos logrado articular con otros ministerios y también con APS. Entonces se vuelve más productivo y sobre todo más eficiente a la hora de lo asistencial y de llegar a la población. Es importante también para adulto mayor que mira el programa saber algunas cositas. ¿Viste? Como decimos, che, se viene el frío, está fresco. ¿Qué enfermedades se le vienen? ¿Con qué frecuencia vienen? Y que dicen, che, doctor, ¿sabes que ando con fiebre? ¿Me pasa esto? ¿Cuáles son las enfermedades frecuentes del adulto mayor hoy? Bueno, lo primero que hay que tratar de entender es que la prevención ante todo. Cuando vienen los cambios climáticos, los cambios de estación, siempre es necesario cuidar la salud, principalmente con el esquema de vacunación de los adultos mayores. Muchas veces hay cierto temor o hay cierto miedo a colocarse las vacunas, pero digamos, lo real y es lo que hay que hacer. Primero vacunarse, o sea, pensar en marzo, abril, que se vienen los cambios estacionales, entonces hay que vacunarse para protegerse de las enfermedades invernales principalmente, ¿no? En los adultos mayores nosotros tenemos un esquema de vacunación, así como existen para los niños, también existe un esquema de vacunación para adultos mayores. Entonces, por un lado, la prevención, y por el otro lado, entender que siempre, todos los años, los virus, bacterias, cualquier otro tipo de germen van cambiando, van mutando, se van modificando las enfermedades. Entonces no es ninguna novedad que cada invierno las enfermedades se comporten de manera diferente. Eso sucede todos los años en todas las poblaciones del mundo. Y nosotros tenemos que entender que la población de adultos mayores tiene una característica particular, que es la inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? Que tiene una inmunidad un poco más débil que un adulto joven por el mismo envejecimiento normal que sucede en un paciente. Uno también trabaja con discapacidad, y esto de la discapacidad y el adulto mayor, sé que no es lo mismo, pero sí que van como de la mano, o medio parecido, ¿o no? Sí, están como relacionados, porque bueno, el adulto mayor tiende
lamentablemente en algún momento o por alguna patología tener alguna discapacidad, ¿sí? Vamos a imaginar un adulto mayor que por una caída se quiebre la cadera, tiene una discapacidad motriz en ese momento. Totalmente. ¿Sí? Con una pérdida de la audición o de la visión puede tener una discapacidad sensorial, ¿sí? Que va a estar relacionado obviamente con lo auditivo o con su vista. De igual manera, cuando hablamos de patologías o de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson u otras demencias, podemos tener una discapacidad intelectual, ¿sí? Afecta lo cognitivo. ¿Cuál es la diferencia puntualmente con la discapacidad? La discapacidad nosotros hablamos de, por ahí nos imaginamos que es con niños, pero cuando un adulto mayor por una enfermedad neurodegenerativa pierde la capacidad de relacionar, de recordar, de expresarse, estamos hablando de una discapacidad. Será la misma, pero es una discapacidad, ¿sí? Entendiendo que la discapacidad es algo, una disminución en alguno de sus órganos o en alguna de sus funciones. Entonces, están totalmente relacionados. Por eso trabajo desde mi profesión, o sea, profesora de educación especial, con una especialización en adultos mayores. Mi primera especialización tiene que ver con la estimulación cognitiva, porque mi pregunta era, ¿qué pasa cuando a estas personas con discapacidad, así lo empiezo a relacionar, ¿qué pasa cuando estas personas con discapacidad son adultas? ¿Quién se ocupa? Entonces, tengo la posibilidad de conocer al doctor Mías, un médico, un doctor en psicología de Córdoba. Tengo la posibilidad de conocerlo y a partir de ahí comienzo a hacer mi especialización en primero estimulación cognitiva y después en gerontología. ¿Vos sabés qué? Y me quedo trabajando en adultos mayores. Cuando hablamos por ahí del maltrato, todos dicen, el maltrato del adulto mayor es porque le pegan. No solamente porque le pegan, sino porque hay un maltrato psicológico, hay un maltrato de otros aspectos que también que duelen mucho más que un maltrato, ¿no? Sí, por supuesto. Pero uno dice esto de lo físico, pero cuando uno habla por teléfono a tu mamá o a tu papá, aunque sea una vez pasando un día y es una forma de maltrato, algo tan que uno lo hace y vos dices, no, yo los amo a mi papá o pero y en esto, o el decidir sobre ellos, ¿no? Vamos a comer tal cosa y le lleva la comida y todo el mundo, no te llegan a comer eso, o vamos a irnos de viaje o el fin de semana a tal lugar. Y capaz que este grave error de nosotros los adultos y muchas veces de los jóvenes, de los adolescentes, de no preguntar qué es lo que ellos quieren, de no escucharlos. Y siempre digo esto del observarlos, ¿no? Porque ellos nos demuestran cuando están pum para abajo por algo y tenemos que prestar atención, ¿no? O sea ya que sos psicóloga, ¿sí? Te llevo a este punto y justo hablaste del invierno. ¿Cómo le afecta a ellos el invierno? Porque le debe afectar un poco, decir, che, no puedo salir como salgo antes, o viste, me tengo que quedar porque me pasa esto, porque me puedo enfermar, o porque la vacuna, porque... Bueno, yo creo que además ha quedado como un miedo instalado después del COVID. Totalmente. O sea, antes o después, con respecto al invierno, con respecto a la gripe o a las bronquitis, o cuando ya dices neumonía, ya te imaginas COVID. Hasta acá se ponen, viste, la frazada. Sí, y entonces hay personas mayores que por miedo no salen, y hay personas mayores que los hijos por miedo no los dejan salir. Y dicen, no salgas, o vuelve temprano, o no salgas a la noche a cenar con amigas, y entonces los restringen. Y tenerlos encerrados lleva a una depresión, o sea, y también, o sea, si nos ponemos a pensar, es una forma de destrato, o sea, lo tienes ahí guardadito, encerradito para que no le pase nada.